panorama histórico-pastoral de la diócesis de Chihuahua. Una iglesia nace y se organiza. El pastor, excelentísimo señor don José de Jesús Ortiz Rodríguez. El 23 de junio de 1891, el Papa León XIII, por la bula Illud Imprimis, creó la diócesis de Chihuahua. La bula se ejecutó el 8 de noviembre del mismo año. El territorio de la nueva diócesis fue segregado de la diócesis de Durango, a la que perteneció desde la fundación de esta en 1620. El primer obispo fue el excelentísimo señor don José de Jesús Ortiz Rodríguez, nacido en Pátzcuaro, Michoacán, el 30 de noviembre de 1844. Fue preconizado obispo de Chihuahua por su santidad León XIII, el 15 de junio de 1893 y consagrado el 1 de septiembre del mismo año. El 16 de septiembre de 1901 fue trasladado a la arquidiócesis de Guadalajara, en donde murió el 19 de junio de 1912. Monseñor Ortiz fue abogado antes de ordenarse sacerdote. Como sacerdote, fue profesor de física, derecho canónico, derecho natural y sagrada liturgia en el seminario y vicerrector. En la curia fue promotor fiscal, gobernador de la Mitra, provisor y vicario general. Fue buen teólogo, jurisconsulto y filósofo distinguido. Contexto eclesial y civil. Gobernó la diócesis durante la paz porfiriana, caracterizada por la tolerancia hacia la Iglesia, pues no se aplicaron drásticamente las leyes de reforma, circunstancia que la Iglesia mexicana aprovechó para crecer en todos los aspectos. En ese tiempo se impulsó mucho el progreso económico de México, y especialmente de Chihuahua, bajo el liderazgo de don Luis Terrazas. Progreso que apenas ocultaba un descontento creciente por la falta de democracia y por las profundas desigualdades sociales que finalmente hicieron estallar la revolución. Monseñor Ortiz se hizo cargo de un inmenso territorio de 245.612 kilómetros cuadrados, todo el estado de Chihuahua, con una población de unos 300.000 habitantes. La acción de los liberales y masones del siglo XIX y la educación positivista habían hecho mella en la población, aunque ésta se conservaba católica casi en su totalidad. Una diócesis nueva en un estado inmenso, parroquias muy alejadas de la sede episcopal, acostumbradas a hacer lo que podían con sus propias fuerzas. La diócesis de Chihuahua, durante el episcopado de Monseñor Ortiz, se benefició grandemente para su orientación pastoral de una serie de concilios provinciales que se realizaron entre 1892 y 1897, cuyas actas nos dan una idea del despertar de la Iglesia y las preocupaciones pastorales que había entonces. El Concilio Provincial de Durango se celebró del 8 de septiembre al 1 de octubre de 1896. Fue un concilio bastante modesto que careció de grandes vuelos y se centró casi exclusivamente de asuntos menudos de administración parroquial. Notable, ese sí, por su impulso a la evangelización, fue el Concilio de la Provincia Eclesiástica de México, que se llevó a cabo del 23 de agosto al 19 de noviembre de 1896. Este concilio insistió en la predicación en la lucha contra los errores que afectaban entonces a la sociedad. La predicación debía estar centrada en los misterios de la fe y las virtudes que debe practicar el pueblo cristiano. Insiste en la honestidad de vida de los clérigos, recomendando la asociación de sacerdotes adoradores. Y para los laicos se insiste mucho en las asociaciones de piedad y vida cristiana que por aquel tiempo se multiplican. Son interesantes las normas que da para las relaciones de los clérigos con las autoridades civiles. Deben evitar los conflictos y confrontaciones inútiles, ofrecer respeto y colaboración en todo lo posible, pero salvando siempre los derechos de la verdad y de la justicia. Otro acontecimiento que tuvo entonces una importancia semejante a la de Medellín y Santo Domingo para nosotros y que iluminara sobre todo el episcopado de don Nicolás Pérez Gavilán fue el Concilio Plenario de la América Latina, convocado en Roma por León XIII y que se realizó del 28 de mayo al 9 de julio de 1899. En él participaron tanto Monseñor Ortiz, obispo de Chihuahua, como su sucesor, Monseñor Pérez Gavilán, que acompañaba al obispo de Durango. En lo relativo a las relaciones del clero con la política, el Concilio Plenario ofrece normas notablemente semejantes a las de Puebla. Especial atención pone el concilio a la enseñanza de la fe y a la predicación, a la digna celebración del culto y a la administración de los sacramentos, a la formación del clero, a la educación cristiana de la juventud en escuelas católicas y a la acción caritativa y social de la Iglesia. Líneas pastorales.
Gran parte del esfuerzo se aplicó a organizar la diócesis y poner las bases. Curia, primeras organizaciones de laicos, escuelas. En octubre de 1893, en el exconvento de San Francisco funda el Seminario Diocesano. Reconocimiento físico de la inmensa diócesis, visitas pastorales a todo el estado. Fuerte atención a lo espiritual, devoción al Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen. Gran preocupación por los pobres, asociaciones y asilos, atención especial a los indígenas. Incipiente atención a la promoción social, de acuerdo con la recién publicada Rerum Novarum, apoyo al sindicalismo cristiano. Fortalecimiento de la estructura y de la pastoral parroquial como centro de culto, de dispensación de los sacramentos y de catequesis. Una iglesia que crece en medio de dificultades. El pastor, excelentísimo señor don Nicolás Pérez Gavilán. El segundo obispo fue el excelentísimo señor don Nicolás Pérez Gavilán, nacido en Durango, Durango, el 20 de junio de 1856. Fue preconizado obispo de Chihuahua por el Papa León XIII el 20 de febrero de 1902 y consagrado el 11 de mayo del mismo año. Murió el 3 de diciembre de 1919. Fue vicerrector, rector y profesor del seminario, canónigo del Cabildo Catedralicio, notario y consultor de la mitra. Contexto eclesial y civil. El periodo de Monseñor Pérez Gavilán coincidió con los últimos 8 años del Porfiriato, que fue cuando pudo realizar su obra pastoral. Los restantes 9 años de su gobierno coincidieron con los años turbulentos de la Revolución. Fueron también los años de la Primera Guerra Mundial. Perseguido, exiliado y enfermo, y con su clero disperso, fue muy poco lo que pudo hacer. Líneas pastorales. Encontró una diócesis ya hecha con las estructuras básicas. Continuó y reforzó las líneas pastorales de Monseñor Ortiz. Recibió el refuerzo de los jesuitas expulsados en 1767, que regresaron a la Tarahumara el 12 de octubre de 1900, por iniciativa de su predecesor. Reabrió el seminario y lo encomendó a los padres paules, que para eso vinieron a Chihuahua en 1902. Le dio gran impulso a la educación católica con la apertura de varias escuelas y la llegada de las religiosas del Verbo Encarnado y las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Una iglesia perseguida que se consolida. El pastor, excelentísimo señor don Antonio Guízar y Valencia. El tercer obispo fue el excelentísimo señor don Antonio Guízar y Valencia, nacido en Cotija, Michoacán, el 28 de diciembre de 1879. Fue preconizado obispo por el Papa Benedicto XV el 30 de julio de 1920 y consagrado obispo por su hermano el excelentísimo señor don Rafael Guízar y Valencia, obispo de Jalapa, Veracruz, el 30 de enero de 1921. Fue promovido como primer arzobispo de Chihuahua por el Papa Juan XXIII el 22 de noviembre de 1958. Murió en la Ciudad de México el 4 de agosto de 1971. De 1943 a 1961 tuvo como obispo auxiliar al excelentísimo señor don Francisco Espino Porras, quien fue preconizado obispo titular de Farbeto y recibió la ordenación episcopal de manos del excelentísimo señor don Antonio Guízar y Valencia el 13 de junio de 1943. El excelentísimo señor Guízar era doctor en filosofía, teología y derecho canónico. Fue director espiritual y profesor de teología en el seminario de Zamora y realizó trabajos pastorales diversos en ambientes de persecución. Contexto eclesial y civil. Monseñor Guízar ejerce su episcopado en 2 periodos, uno de persecución y otro de paz. Sus primeros 16 años fueron todavía de persecución y, por tanto, de grandes limitaciones que en Chihuahua se recrudecieron más en los años 30. El segundo periodo, inaugurado por el régimen de Ávila Camacho, fue de relativa libertad. Fue un largo periodo de 24 años en el que México se consolidó política y económicamente, pero siempre bajo la guía de un solo partido que mantenía en vigor la legislación anticatólica, aunque sin aplicarla rigurosamente. En lo eclesial, culminó con el inicio del Concilio Vaticano II, que habría de provocar grandes cambios en la pastoral. El 6 de mayo de 1950, la diócesis se reduce por la creación de la Misión Sui Juris de Tarahumara, que el 23 de junio de 1958 se convierte en vicariato apostólico. El 10 de abril de 1957 se le desmiembra el territorio de la diócesis de Ciudad Juárez, que incluía la actual diócesis de Nuevo Casas Grandes y parte de la de Ciudad Madera. En cambio, la población había crecido considerablemente. Líneas pastorales.
Durante el primer periodo fue obviamente una pastoral de supervivencia, tratando de asegurar el mínimo de atención sacramental a los fieles en medio de grandes dificultades. Gran parte del segundo periodo se dedicó a la reconstrucción de una diócesis desmantelada por una larga persecución que duró con momentos de intensidad desigual 23 años, pero cuya población se vio por eso mismo fortalecida en su fe. Las energías de Monseñor Guízar y su clero se canalizaron a reabrir el seminario dedicando los mejores recursos humanos y materiales a la formación de sacerdotes. En febrero de 1942 se traslada la sede del seminario al lugar que ocupa actualmente, en una finca donada por la señora María Müller. La administración de los sacramentos, especialmente de una intensa devoción a la Eucaristía. Primer Congreso Eucarístico en 1941. Primeras comuniones, adoración nocturna, etc. La fundación y el extraordinario crecimiento de la acción católica a tono con las directrices de la Santa Sede para toda la Iglesia, Pío XI. El florecimiento de otras organizaciones laicales, como los Caballeros de Colón y, especialmente, de muchas asociaciones de piedad y beneficencia. Gran impulso al catecismo de niños y a la formación de catequistas. Se sigue dando gran importancia a la educación católica, sosteniendo las antiguas escuelas y abriendo nuevas. Su pastoral es la típica de tiempos de Pío XI y Pío XII, consolidación de las estructuras internas de la Iglesia, preocupación por la unidad, la disciplina y la ortodoxia. Durante buena parte de esos años, hasta el Concilio Vaticano II, una iglesia que se fortaleció al interior frente a una sociedad y una cultura que seguían un camino diverso y con frecuencia hostil. Una iglesia en medio de la transición y de los cambios. El pastor, Excelentísimo Señor Don Luis Mena Arroyo. El excelentísimo señor Don Luis Mena Arroyo nació en Churincio, Michoacán, el 27 de abril de 1920. En 1962 fue nombrado administrador apostólico sede plena de la Arquidiócesis de Chihuahua. Permaneció al frente de la arquidiócesis hasta septiembre de 1969. Contexto eclesial y social. Gobernó la Iglesia de Chihuahua durante los años del Concilio Vaticano II y el inmediato posconcilio. Fueron años de transición. Los años 60 fueron de profundos cambios en lo eclesial, en lo civil y en lo cultural. Una nueva época se gestó en esa década, que la Iglesia de América Latina clausuró con la Conferencia de Medellín. En 1966, la diócesis se reduce aún más con la creación de la prelatura de Madera, formada en gran parte con territorio de Ciudad Juárez, pero también con parte de Chihuahua. Del 9 al 13 de marzo de 1966, la UMAE impartía un curso de pastoral en la arquidiócesis. El curso estuvo a cargo de los padres Melgoza, Lafarga y Torres. Del 13 al 18 de junio de 1966, el canónigo Francisco Boular y el padre Melgoza, por parte de la UMAE, dan en Chihuahua un curso de pastoral de conjunto. Líneas pastorales. Gobernó la arquidiócesis con mano firme en un periodo de efervescencia y de cambios. Impulsó la acción católica, el movimiento familiar cristiano, el movimiento de cursillos de cristiandad y el movimiento por un mundo mejor. En su tiempo se celebró el 75 aniversario de la diócesis con una gran misión en la ciudad episcopal del 1 al 15 de mayo de 1966, coordinada por el padre Vicente Galo Torres. Nombró una comisión preparatoria para el sínodo diocesano, que no se llevó a cabo. Dicha comisión, coordinada por Monseñor José de Jesús Alarcón, se reunió del 8 de octubre de 1964 al 5 de mayo de 1965. Una iglesia que busca evangelizar integralmente. El pastor, Excelentísimo Señor Don Adalberto Almeida y Merino. El excelentísimo señor Don Adalberto Almeida y Merino nació en Bachíniva, Chihuahua, el 5 de junio de 1916, preconizado obispo de Tulancingo por el Papa Pío XII el 24 de abril de 1956. Recibió la consagración episcopal de manos del excelentísimo señor Don Antonio Guízar y Valencia en la Catedral de Tulancingo el 15 de agosto de 1956. El Papa Juan XXIII lo trasladó a la diócesis de Zacatecas el 12 de junio de 1962. Su Santidad Pablo VI lo designó para la arquidiócesis de Chihuahua, de la cual tomó posesión el 8 de septiembre de 1969. El Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia al gobierno de la arquidiócesis por motivo de edad el 23 de junio de 1991.
Monseñor Almeida era licenciado en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Fue profesor y director espiritual en el seminario y atendió varias capellanías. Contexto eclesial y civil. Le tocó gobernar la Iglesia a partir de la puesta en práctica del concilio, con el dinamismo renovador, teológico, pastoral, litúrgico, estructural, que este evento desencadenó, pero también con la crisis a que dio lugar, deserción de sacerdotes, cambios profundos, polarización de actitudes, etc. Fue una época marcada por las directrices de Medellín, la reflexión episcopal pastoral, la Evangelii Nunciandi y Puebla, que influyeron profundamente en la pastoral diocesana. En lo político y social, fue una época de profundos cuestionamientos de las estructuras vigentes y de movimientos populares de oposición a las mismas, tanto desde una óptica de izquierda como de derecha. En este campo son dignos de tomar en cuenta los acontecimientos del 83 y del 86. Un acontecimiento de gran relevancia fue la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Chihuahua el 10 de mayo de 1990, estando ya como arzobispo coadjutor Monseñor José Fernández Arteaga. Líneas pastorales. Una de las líneas predominantes fue la evangelización como querigma y como proceso, con una visión integral. Las 3 cartas pastorales sobre evangelización describen, basándose en las enseñanzas del magisterio del concilio a esa fecha, el contenido, las características y las metas de la evangelización, la preparación de agentes evangelizadores, el proceso evangelizador y su organización. En cuanto al proceso evangelizador, se señalan y combinan de una manera equilibrada los elementos esenciales del mismo. Conciencia y búsqueda de una pastoral de conjunto, integrando las dimensiones profética, sacerdotal y real con la participación de los 3 sectores del pueblo de Dios: laicos, religiosos, religiosas, clero y la institución del Consejo Eclesial de Pastoral. 22 de noviembre de 1984. Reflexión y compromiso en el campo social e iluminación desde la fe del campo político. Documentos. Votar con responsabilidad, una orientación cristiana. Coherencia cristiana en la política. Talleres sobre la democracia. Aplicación de la ministerialidad de toda la Iglesia. Promoción del diaconado permanente, ministerios conferidos a los laicos, formación, organización y participación de los laicos en la misión de la Iglesia. Comisión Diocesana de Laicos. Renovación del clero a través del proyecto de los cenáculos, cursos intensivos de renovación humana, espiritual, teológica y pastoral para sacerdotes, de las reuniones generales del clero, en las que destacan aquellas en las que estudiaron ampliamente los elementos esenciales del proceso evangelizador, el estudio del Evangelii Nunciandi, etc. En septiembre de 1979 se inicia el Seminario Regional del Norte, sección Filosofía en Ciudad Juárez, y en septiembre de 1973 se inicia el Seminario Regional del Norte, sección Teología en la ciudad de Chihuahua. Una iglesia en sínodo. El pastor, excelentísimo señor don José Fernández Arteaga. El excelentísimo señor don José Fernández Arteaga nació en Santa Inés, Michoacán, el 12 de septiembre de 1933. Su ordenación sacerdotal se celebró el 6 de abril de 1957. Fue preconizado obispo de la diócesis de Apatzingán el 16 de julio de 1974. Recibió la consagración episcopal el 12 de septiembre de 1974. Fue trasladado a la diócesis de Colima el 8 de febrero de 1980. Su santidad Juan Pablo II lo designó arzobispo coadjutor de la arquidiócesis de Chihuahua el 20 de diciembre de 1988 y tomó posesión el 25 de enero de 1989. Es arzobispo de la arquidiócesis de Chihuahua desde el 24 de junio de 1991. Fue nombrado administrador apostólico del Vicariato de la Tarahumara el 2 de marzo de 1992 y lo fue hasta el 25 de enero de 1994. También fue administrador apostólico de la diócesis de Ciudad Juárez del 19 de mayo al 10 de noviembre de 1994. Es licenciado en Derecho Canónico. Fue prefecto de disciplina, profesor y viceecónomo del seminario, capellán y párroco. Contexto eclesial y civil. El pontificado de Juan Pablo II toma diversas medidas para poner orden en aplicaciones e interpretaciones del Concilio Vaticano II que en algunos países han puesto en riesgo la vida y la unidad de la Iglesia. Por ejemplo, interpretaciones de la doctrina y de la moral, experiencias en el culto y en la pastoral, sobre todo en pastoral social.
El mundo se ve transformado de golpe por la caída del socialismo real. En México se da una nueva relación legal entre la Iglesia y el Estado, con sus ventajas y sus riesgos. La globalización de la economía y de la comunicación hace que México entre de lleno en un pluralismo que afecta la cultura y la moral tradicionales del pueblo mexicano. Se incrementa fuertemente el pluralismo religioso y la intensa actividad proselitista de muchos nuevos movimientos religiosos que están rompiendo aceleradamente el predominio católico en nuestra sociedad. Se celebra el segundo Congreso Eucarístico Diocesano el 23 de junio de 1991 con motivo del centenario de la diócesis. El 22 de noviembre de 1992 es beatificado el mártir chihuahuense Pedro de Jesús Maldonado Lucero. Se enriquece el estado de Chihuahua y se fortalece la tarea de la evangelización con la creación de la diócesis de Parral en 1992 y la de Cuauhtémoc Madera en 1995. Se erigen nuevas parroquias, se establecen y refuerzan los consejos pastorales parroquiales. En 1996 termina el Seminario Regional del Norte y el Seminario Arquidiocesano asume la sección de Teología, unificándose todas las secciones bajo un solo rector. Líneas pastorales. La pastoral de este periodo se caracteriza principalmente por la realización del Sínodo Diocesano anunciado el 25 de julio de 1991, convocado el 24 de noviembre del mismo año y clausurado el 8 de enero de 2000. La temática del sínodo fueron los sacramentos, en su preparación, celebración y proyección a la vida personal y social. Lo que se podría concluir de las propuestas y de la experiencia del Sínodo Diocesano de una manera sintética sería lo siguiente. La tarea: elaborar y llevar a cabo un plan pastoral parroquial y diocesano con una visión integral e integradora de las tres dimensiones: profética, litúrgica y real de la única misión de Cristo, donde se dé un auténtico proceso de evangelización integral, con dos urgencias: la familia y la unidad de criterios de la pastoral de los sacramentos. Los agentes. Toda la Iglesia, desarrollando toda la riqueza de su ministerialidad a través de los consejos de pastoral parroquiales y diocesano, de asambleas de pastoral en los ámbitos parroquial, zonal y diocesano, promoviendo el diaconado permanente y los ministerios laicales con la formación permanente y participación de los laicos, con la eclesiología del Vaticano II, de comunión misionera y de servicio, de corresponsabilidad y participación de todos, en espíritu de diálogo y con la espiritualidad sinodal del caminar juntos, con espíritu de comunión y de misión. El señor arzobispo promulgó el decreto sinodal el 8 de enero de 2000 y dispuso que entrara en vigor el 8 de marzo. El decreto da respuesta a los dos temas que en la consulta que se hizo al pueblo de Dios se propusieron como los de mayor importancia: la unidad de criterios en la pastoral de los sacramentos y la pastoral familiar. Se pide una evangelización integral y como proceso se busca que la pastoral se proyecte como iniciadora. Se acepta el diaconado permanente y los ministerios conferidos a los laicos y se le da prioridad a la pastoral familiar. Una iglesia llamada a reformarse, a salir y a sanar. El pastor, excelentísimo señor don Constancio Miranda Beckman, nació en Las Cruces, Namiquipa, Chihuahua, el 15 de septiembre de 1952. Fue ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 1977 por el excelentísimo señor don Justo Goizueta Gridilla, de la Orden de Agustinos Recoletos, obispo de Madera. El 26 de junio de 1998 es nombrado obispo de Atlacomulco. La consagración episcopal fue el 4 de agosto de 1998 por el excelentísimo señor don Justo Muyor García. El 29 de septiembre del 2009 es nombrado arzobispo de Chihuahua. Fue administrador apostólico de la diócesis de Parral del 5 de enero del 2012 al 27 de junio del mismo año. Es licenciado en Teología Moral. En la prelatura de Madera ocupó los cargos de párroco de Santa Clara, Óscar Sotomaines y Madera, donde también fue vicario parroquial. Fue vicario general de la prelatura de Madera de 1990 a 1994. De este último año al 15 de diciembre de 1995 fue administrador diocesano de la prelatura, tras el nombramiento de su obispo prelado Renato Asensio León como obispo de Ciudad Juárez.
Al ser elevada la prelatura de Madera a diócesis de Cuauhtémoc Madera, su nuevo obispo, Juan Guillermo López Soto, lo nombró nuevamente su vicario general y permaneció en ese cargo hasta el 26 de junio de 1998, en el que el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Atlacomulco. Contexto eclesial y civil. Aparecida señala que vivimos un cambio epocal. La humanidad entera ha entrado en una nueva época. Este hecho interpela nuestra identidad de discípulos misioneros. La realidad muestra sucesivas transformaciones sociales y culturales, agitando intensamente nuestro mundo y resquebrajando el referente de nuestros valores. Nuestra Iglesia no es ajena al cambio epocal. Es interpelada en la perspectiva de un profundo discernimiento de los signos de los tiempos, a la luz del Espíritu Santo. También se siente desafiada en su identidad y misión para ponerse al servicio del reino anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y para que la tengan en plenitud. Aparecida coloca el análisis de nuestra realidad dentro del gran fenómeno de la globalización que impacta la cultura, la economía, la política, las ciencias, la educación, el deporte, las artes y también, naturalmente, la religión. En el contexto global se presentan las crisis en todos los órdenes: económico, político, social, cultural, ecológico y religioso. Crisis económica. De 2008 a 2015 ha habido una crisis económica mundial, también denominada Gran Recesión, debido a la dependencia de la economía mexicana en su comercio exterior con Estados Unidos, la profunda y extendida corrupción, la excesiva concentración de la riqueza en una minoría. México ha resentido fuertemente la crisis económica mundial. Crisis cultural. Se ha presentado en los últimos años una crisis cultural profunda. La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. Crisis de las ideologías. Se vive una indiferencia relativista relacionada con el desencanto y la crisis de las ideologías que se provocó como reacción contra todo lo que parezca totalitario. Crisis que afecta a los valores y principios fundamentales sobre los que se apoyaba la convivencia familiar y social, y que ha acarreado un clima de inseguridad y violencia. Crisis ecológica. Como cristianos, queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad. Crisis política. En los últimos años se ha vivido una guerra mundial, en pedazos, según la expresión del Papa Francisco. Crisis de la fe. Debemos decir sinceramente que hay un desfase entre las estructuras y el espíritu. La verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. Si no llegamos a una verdadera renovación en la fe, toda reforma estructural será ineficaz. Benedicto XVI convoca el Año de la Fe, que comenzó el 11 de octubre de 2012 en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y terminó en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. Del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Benedicto XVI anuncia su renuncia el 11 de febrero de 2013 y fue efectiva el 28 de febrero a las 20 horas de Roma. El 13 de marzo de 2013 es elegido obispo de Roma el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que se impuso el nombre de Francisco. El Papa Francisco, en la clausura del Año de la Fe, el 24 de noviembre de 2013, publica la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que propone la reforma de la Iglesia en salida misionera y presenta las nuevas coordenadas para toda la pastoral eclesial, con carácter programático para el actual pontificado y por extensión para todo el pueblo de Dios. El Papa Francisco, en una entrevista con Antonio Spadaro, director de la Civiltà Cattolica, declaró: "Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas". El Papa Francisco anuncia un jubileo extraordinario de la misericordia, año santo que inaugura el 8 de diciembre de 2015 y que abarca hasta la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, 20 de noviembre de 2016, como un tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. El Papa Francisco anuncia al mundo su primer viaje apostólico a México.
el 12 de diciembre de 2015, al celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica de San Pedro en Roma. En México nos sentimos muy honrados y privilegiados y con mucho amor y alegría recibimos al Papa Francisco entre el 12 y el 17 de febrero de 2016. En la provincia eclesiástica de Chihuahua nos sentimos especialmente agradecidos porque viene a la diócesis de Ciudad Juárez el miércoles 17 de febrero. Líneas pastorales. El señor arzobispo declara la arquidiócesis en misión permanente, Epifanía del 2011. Entra en vigor el Directorio Pastoral para los Sacramentos de Iniciación Cristiana. Entra en vigor el Instructivo Pastoral para el Sacramento del Matrimonio. El señor arzobispo manda que cada parroquia tenga su proyecto pastoral y su consejo pastoral. Se han realizado las asambleas diocesanas de pastoral anuales en orden a la elaboración del nuevo proyecto diocesano de pastoral. Se han establecido las 8 comisiones diocesanas de pastoral. Dios Padre bueno, rico en misericordia, queremos agradecer los muchos dones que en estos 125 años de vida diocesana hemos recibido. Que el trabajo pastoral en la misión permanente nos lleve a tener un encuentro con Jesucristo vivo para que suscite auténticos discípulos y misioneros y seguir siendo así protagonistas de la vida nueva, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Permítenos velar por la formación de los laicos, el cuidado de los jóvenes y la familia, la atención a los alejados y las vocaciones. Perdona nuestras negligencias y pecados, que con María, nuestra querida Madre, podamos decir con nuestros hechos: caminemos con Cristo al Padre, en el Espíritu Santo. Amén.